Pero bueno, ese no es el tema, hermano. Me gustaría hablar hoy de Aarón. ¿Cuántos han leído acerca de Aarón? ¿Quién era Aarón? Sacerdote de Dios. ¿Qué más? Hermano de Moisés, exactamente. ¿Qué más? ¿De quién? Yocabed. Muy bien. Vamos a dar una palabra. Hermano, vamos rápido porque es mucha lectura y luego nos cansamos. Nos vamos al libro de Éxodo, hermano, en el capítulo 32. Y esto, hermano, me lleva a algo. ¿Sí? A ver si lo cachamos todos. Dice aquí, hermano, yo le puse aquí, tienes un llamado, escucha, que no será revocado por nada. Y lo vamos a ver ahorita, hermano, en la vida del sacerdote. ¿Cómo se llama este sacerdote? ¿Se me olvidó? Aarón, muy bien. En la vida del sacerdote Aarón, ¿sale? Vamos a ver, hermano, que el llamado no fue retraído cuando él falló, porque falló gravemente, ¿va? Pero vamos a ver, hermano, que Dios no se detiene ante tus fallas para hacer su obra, ¿sí? Aquí la situación está al final, ¿sale? Porque todo pecado, ¿qué pasa? Tiene consecuencias. Muy bien. Éxodo capítulo 32. ¿Sí le dije 32? Sí. Segundo libro, hermano, del Antiguo Testamento. Éxodo. Vamos a leer la vitrina. Éxodo 32, ¿no? Acuérdense que vamos a leer todos, sí, ahí nomás rapidito. Y dice, el becerro de oro, ¿sale? Hermano, ya lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Quiero pensar que ya lo hemos leído muchas veces, ¿sale? O hemos escuchado en una predicación, o lo hemos visto en una película, pero ya tenemos conocimiento de esto. Y dice, bueno, 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Chuyito 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con burí, e hizo de ello ¿qué? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuántas veces, hermanos, se le ha dado la gloria a alguien que ni siquiera se preocupa por ti? ¿Cuántas veces le hemos dado hasta nuestra atención y nuestros años a alguien que no se preocupa por nosotros? Y quien verdaderamente se preocupa por ti hasta la muerte, no fuimos capaces de dar un tiempo. O no son capaces, hermano, de darle la oportunidad a Dios. Mejor tenemos en alta estima, hermano, aquellas personas que nos fallan, que no le importa si tú estás enfermo, si tienes que comer, si tienes casa, si no les interesa, les dedicamos tiempo y los estimamos. Y dice la palabra de Dios, hermano, y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? No podemos alabar a Jehová a través de algo
Y hermano, en una porción de la escritura, no recuerdo, pero Pablo lo dice ahí en Hechos, no recuerdo, pero está en Hechos. Dice Pablo, le dice a los fariseos, porque ustedes sirven a un Dios que no conocen. Y es bien fácil, no lo conozco, no sé qué le gusta, no sé qué quiere, ¿no? Todas fáciles, pero hermano, cuando conoces a Dios, o te vas por la línea o te vas por la línea. Es tan difícil, hermano, que ya lo conoces. Y sabes que Él no va a probar mis infidelidades, mis llegadas tarde, mis todo, cualquier problema que pueda, Dios no lo va a justificar. Es que Él tuvo la culpa, es que Él, es que el trabajo, es que la casa, la iglesia, es que nada. Dice Dios, hermano, yo lo digo mucho, dice Dios, le dice a su pueblo, ven, entremos en juicio y habla tú para justificarte. Y todavía, hermano, ahí en Malaquías el pueblo no cesa de justificarse, pero ¿en qué te hemos fallado? Y dices que te robé el diezmo, pero ¿cómo? Claro, porque trabajas y no traes nada. O me das la mitad, o me das la cuarta parte, o si te acuerdas, no sé. Y todavía el pueblo, hermano, decía, pero ¿en qué te hemos fallado? Oye, te acabo de ver cómo andabas allá, y todavía me dices que en qué me has fallado. Hermano, cuando tienes el Espíritu de Dios, Él te revela, Él te confronta contigo mismo, ¿sí? A solas. Decía mi papá, y no hace falta que un profeta venga y te diga, oye, andas con otra mujer, si tú ya lo sabes. Así cualquier pecado, hermano, ya lo sabemos. Y dice la palabra de Dios, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? ¿A qué se levantó? A gusto, como si no hubieran hecho nada, ¿verdad? Hermano, muchas veces ya el pecado, ¿sabes? Una cosa forma parte de nuestro vivir diario. Y no digo, ay, yo no peco. Y sí peco. Sí peco, hermano, sí pecamos. Pero cuando ya el pecado se hace un estilo de vida, de diario, a todas horas, en todos lados. Es que yo así soy, así es mi carácter. Vivo enojada, vivo desconforme, y lo hago, y vengo a la casa de Dios y vengo a regocijarme. Cuando dice la palabra de Dios, si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Solo ven, pídeme perdón y es todo. ¿Sí? Pero eso es lo más difícil, pedir perdón. Porque a veces decimos, a Dios ya se le olvidó. Como cuando perdemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a mi mamá, ¿verdad? Ya se le olvidó. Y a mí también, ¿verdad? Como por ahí dicen, si no me acuerdo no pasó o algo así. No es así. Dice Dios, hermano, vengan y estemos a cuentas. Dios quiere estar a cuentas contigo y conmigo. Porque dice su palabra, hermano, que el día que nuestro Señor Jesucristo venga, va a ser en un ratito súbito, así, hermano, las personas que ya fallecieron, como mi papá, no están sintiendo el tiempo que está pasando. ¿Sí? Hay mucha gente dormida que tiene años o miles de años, ¿sí? Dormidos en Cristo. Pero dice que todo va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Ya vino, ya se fue y vámonos. ¿Tú crees que Jesucristo quiere pasar un rato aquí en la tierra? Pero sí quiere pasar tiempo contigo. Si bien, hermano, aquí cada vez, a ver cómo venimos, y a ver qué le traemos, y no porque haya falta, sino porque nos hace falta. ¿A quiénes? A mí. Nosotros. Dice aquí, hermano, 7, Oscar, 32:7, Éxodo, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo será
yo salí y hasta rompí un pedazo de cemento porque ya no tengo tierra y eché ahí mis semillitas. Y luego en un topercito puse otras semillitas y las dejé en la ventana, que les di al sol y ya yo las regaba. Y le digo a mi mamá que voy y me asomo y nada, ya tiene como un mes y no se asoma ni siquiera nada. Y yo casi que me quiero escapar a ver si ya, hermano, y le digo a mi mamá, fíjate, cómo Dios nos habla y dice, ¿hasta cuándo voy a ver contigo? Yo vengo y me asomo cada vez y pongo tierrita a tu lado y te bendigo y te acompaño y te suplo tus necesidades y te sano y te doy todo y vengo y me asomo a ver si ya hay algo en ti y no hay nada. Y Dios habla a mi corazón, le dije a mi mamá, usted va a decir, ¿y qué hiciste? Ya déjenme lo personal, no se metan en la vida personal. Ok, hermano, dice, entonces, algo bien importante, le dice Dios, Moisés, desciende. Dios ya nos está haciendo cargo de ese pueblo, ¿sí? ¿Qué le dice? Tu pueblo. Le dice Moisés, desciende, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses. ¿Sí? Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, ¿qué dice el 10, Nancy? Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Los iban a destruir? Que lo mate, acabo, a ti no te voy a tocar. De ti va a salir una nación grande. Pero Moisés era un sacerdote real. Tenía amor por el pueblo, ¿sí? Y frente al pueblo, hermano, frente a Dios, intercede por el pueblo, ¿sí? La labor, hermano, de un sacerdote sin interés de nadie. La labor, hermano, de un pastor o pastora sin interés de nada, ¿sí? Que dobla rodilla cada día por ti y por mí. ¿Por qué, hermano? Porque hay un llamado. Y Aarón tenía el llamado, ¿sí? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal nos sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué pasó con Dios? Ahí lo dice abajito, ¿qué pasó? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermano, no hay justificación, de veras, no hay justificación para estar guardando tanto pecado, o poquito pecado, algunas faltas. ¿Por qué? Hermano, te acercas a Dios y pides perdón por ti, y dice que Dios se arrepiente de lo que va a traer en contra de ti. Perdón solamente, ¿sí? Nada más. No nos alejemos, hermano, de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios, del servicio a Dios. Sabes que tu servicio, hermano, no es algo que se te impone, sino es gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es el servicio a Dios. ¿Sabe? Porque Dios a nadie mandó a servirle, no llamó a servirle, ¿sí? Pero hermano, mira, ayer comentábamos algo porque cuando Jesucristo sanaba a la gente, ¿verdad? Hablando del paralítico de Bethesda, hablando del cojo, hablando de muchos milagros, hermano, Jesús decía, levántate, ¿qué más? Levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda, ¿sí? Hermano, yo le he dicho algo que me abrió mi mente
tome su lecho y se vaya a su casa. Dice, porque ya no va a volver aquí. Porque dejar el lecho, hermano, donde él dormía, donde él descansaba, donde él estaba, dice, agarra y llévatelo, porque tú ya no vas a volver a este lugar. Hermano, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos restaura, no quiere que dejemos cabitos sueltos que nos hagan volver, ¿sí? Amistades, familiares, lo que sea, hermano, que te puede hacer caer. Dice, no, o sea, hay personas, hermano, que quieren salir de ese mundo, pero siguen con ese mismo mundo metido allá. ¿Y qué hacen? Se vuelven otra vez allá. Hermano, no digo, no conviva, no les hables, no. Si tú no estás fortalecido, mejor huye. ¿Sí? Dice yo, esta persona, hermano, si no está fortalecido, no se quede, huya. Porque no eres capaz de soportar la tentación. Y al rato vamos a andar a dar vueltos, ¿sí? Entonces, hermano, yo he estado pensando y yo no sé si usted lo checó, hermano, pero cuando Aarón hizo esa figura de ese becerro de oro, fue antes, hermano, de ser llamado como, perdón, no de ser llamado, de ser puesto como sacerdote. ¿Ya lo había visto? Yo ya lo había visto, pero no me había detenido en eso. Entonces, primero falló en esa situación con el pueblo de Israel y después fue sacerdote. Esto me dice a mí, hermano, y te dice a ti que lo que les dije en un inicio. ¿Qué les dije? ¿No me escucharon? Tenemos un llamado en la vida y no será removido. Así. ¿Otra vez? Tienes un llamado en la vida y no será removido por nada. Eso, hermano, me lleva a esto precisamente. Y Dios pudo quitarlo y decir, voy a levantar a otro sacerdote, no lo voy a poner a él, voy a preparar otro. ¿Sabes qué, hermano? Dios no va a quitar de ti el llamado que tú ya tienes. Evangelista, pastor, ministro de alabanza, los que andan así lejos, misionero, ¿sí? ¿Qué hay en ti? ¿Cuál es tu llamado? Pastor, anciano, ¿cuál es tu llamado? Aunque haya pecado en ti, hermano, Dios no va a revocar ese llamado nunca. Pero sí va a venir a pedirte cuentas aunque no lo hayas ejercido. Es que no lo hice como, pues yo no me reuní en la iglesia, estaba muy lejos, o no iba, o yo no sabía, no sé si sabes. ¿Cuál es tu llamado? ¿Por qué no lo estás ejerciendo? ¿El problema es la iglesia? ¿El problema es el pastor? ¿El problema es quién es? ¿Es mi papá es por tu vida? Si el problema es la iglesia, adelante, vamos a buscar una iglesia donde podamos ejercer el ministerio. ¿Sí? Pero tienes que ponerte a ejercer tu ministerio, tu llamado. ¿Sí? Acuérdate, hermano, que dice la palabra de Dios, que tu llamado, hermano, tus ganas de servir parten de un deseo, de un anhelo. Debes anhelarlo, hermano, y cuando anhelas algo, haces lo que sea por hacerlo. Tienes que anhelar ese servicio a Dios. Ay, es que yo quiero predicar la palabra, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Pero ya estoy empezando, ya me estoy interesando en lo que es mi llamado, ¿sí? No, es que no sé, yo necesito que oren por mí, a ver, espérame. Tú ya sabes qué llamado tienes, ¿por qué no lo sabes? Hermano, si tú lo haces o no lo haces, si trabajas o no trabajas, Dios se va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque su palabra dice que todos compareceremos ante, díganlo usted, ¿ante qué? Te va a decir, a ver, yo te di esto, ¿por qué no lo hiciste? Ay, a ver, no, espérame. ¿Te lo di o no te lo di? Sí, lo demás era tu trabajo, no mío. ¿Sí? ¿Dónde está el esfuerzo? Es que mi llamado son los niños, pero híjole, no los aguanto, a ver qué hago. ¿Qué hago? Ese es mi llamado, pero ¿qué voy a hacer? Necesito presentarle cuentas claras a Dios. Bien,
el mismo pago, hermano, para aquellos que podemos ejercer el ministerio indignamente. ¿Sí? ¿Se acuerda, hermano? Hay una parábola de una mujer que está dentro de su casa y tiene algunos dracmas, unas monedas, y dice que en su casa perdió una, y se agarra buscando y pues es que se me perdió, pero ¿cómo que se perdió en mi casa? Pues se perdió. Y se agarra buscando y todo y la encuentra y dice que habla a sus amigas y les dice, vénganse, vamos a regocijarnos porque hay en mi moneda. ¿Sabes que muchas monedas de esas hay en la iglesia? Que no te salva la iglesia, no te salva el grupo de alabanza, no te salva ni siquiera que duermas en la iglesia. Eso no te va a salvar. La Biblia no dice eso. Que aún dentro de la casa, hermano, podemos andar extraviados, podemos andar perdidos. Por eso no servimos a Dios. Por eso venimos, entramos, salimos, seguimos viviendo igual, seguimos haciendo las mismas cosas. Hermano, ¿quieres ver resultados diferentes? Pues haz cosas diferentes. Y no es la culpa de Dios, es culpa mía. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio, hermano, todo para trabajar, para servir. ¿Cuál es tu excusa delante de Dios? ¿Cuál? Pues esto no me funciona, pues le voy a acá. Hay problemas entre la gente, hermano, sí la sabe. Hay una porción de la escritura que hubo un confrontamiento entre Pablo y ¿quién más? No. Antes de irse con Silas a un lado, dice que tuvieron un roce, un altercado él y otra persona, pero no detuvieron su ministerio ahí. Pablo agarró a Silas y se fue, y el otro, no es que no me acuerdo quién es, también se fue. ¿Y qué hicieron? Trabajar, vámonos. Pero nos detenemos aquí. No, es que esto no me gusta. No, es que eso no es una justificación, hermano. Jesús andaba trabajando entre gente que lo acechaba, hermano. Jesús, ¿has visto en la escritura donde dice que Jesús tenía que salir por la parte trasera del templo porque estaban apedreándolo? Sí, lo apedrearon. Y en alguna ocasión le llegaron a pegar. Y tenía que salir, hermano, como si fuera un ladrón. Aquí estamos recursos. ¿Quién te saca para no hacer la obra de Dios? Pero, hermano, Dios va a venir a pedir cuentas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermano, que el que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho lo ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Y yo estaba pensando en la mañana y dije, a ver, pero habrá alguien que sienta que se le ha perdonado poco. ¿Sabes una cosa, hermano? Eso es en nuestro bajito pensamiento de decir, ay, yo no hago cosas tan malas. Ay, es lo que tú piensas. Y nos portamos, hermano, y vivimos como si Dios no nos hubiera perdonado ya tanto. Por eso dice, yo siento que le faltó ahí el que cree. El que cree que poco se le ha perdonado, poco ama. ¿Por qué? Porque eso lo crees tú y lo creo yo. ¿Serán tan poquitos nuestros pecados? Dice, ya que se le perdona mucho, dice, ama mucho. Sirve mucho. ¿Sí? Vamos al libro de ahí mismo, perdón, ¿dónde estamos? Éxodo 32. Atrasito, hermano, en Éxodo 28, listos. Voy rapidito porque todavía me falta así. Era Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Son los de la discusión, ¿verdad? Bernabé se va con Juan y Pablo se va con Con Aquilas. Aquila. ¿Sí? Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Ayúdenme, hermanos, ahí les encargo. Muchas gracias. Es cierto. Y hermano, no porque tuvieron un confrontamiento entre ellos dos, ya nos quedamos aquí nomás y hay una barrera súper grande, ¿verdad? Entre nosotros. Por cualquier cosa que haya habido, hermano, cualquier roce entre nosotros, ¿sabes quién la lleva? ¿Quién la lleva?
Va a llegar el día en que ya no va a poder hacer nada por nosotros. Ahorita andamos como esos niños chiqueados, ¿verdad? Que hacen todo al cabo. Yo ayer estaba aquí, hermano, y veía me encanta esa imagen. Y da esa orejita hasta su cara de Aria, esa hija de papi, o hijo de papi. ¿Quién me toca? No, pues si le arrimas la mano te arranca todo el brazo. Sí. Nuestro Padre. Precioso. Y venir a la casa de Dios, hermano, es como que cuando tú entiendes, hermano, que realmente la presencia de Dios está aquí, aunque esté el hermano que te cae la mano, aunque estén los de la alabanza, mira cómo mueren, y tú reconoces que aquí está la presencia de Dios, te doblas porque te doblas, porque no vienes con el hermano, vienes con el soberano y todopoderoso Dios. ¿Y esto de Dios por aquí? Y hermano, es una marcha, hermano. No sé si tú te lo has imaginado, pero en el canto de Yeshua, en otro tiempo que estaban las muchachas, hermano, yo pensaba y me encanta imaginarme todas las alabanzas y todo, y empezaba Oscar a tocar la batería y parecían unas marchas así, hermano, y casi podía visualizar al Señor pasando por aquí, a nuestro Dios entrando, y a Jesús entrando y su Espíritu Santo. Y me doblaba y me tumbaba y yo sentía la presencia de Dios y Dios me ministraba y no me interesaba que la gente me viera postrada, llorando, greñuda, lo que sea, hermano. Yo quería sentir más esa presencia. Y cuando visualizas, hermano, la presencia de Dios, tú no puedes permanecer de pie. No le digas a la gente arrodíllate, no le digas a la gente humíllate, no. Hermano, si la gente siente, lo va a hacer. Y si no lo siente, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque tú y yo lo digamos. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos estado sirviendo a un Dios que no conocemos? ¿Cuántos? Los que trabajan en empresa, hermano, o a lo mejor en una casa. A mí por eso no me gusta trabajar en casa. En sus tiempos, hermano, cuando era niña y trabajábamos en casa, a mí me ponían a trapear el piso con unas jergas, así de rodillas limpiando, y no le mojen las patas a la mesa, y no le mojen las patas a la sala, y así de rodillas limpiando, y luego los primero exigente. Es una persona humana, y yo hacía lo que ella me decía, porque si le mojaba las patas me corría, o a lo mejor ni me pagaba. Porque si yo sé, hermano, que aquí está la presencia de Dios, y cómo debo venir, y cómo debo adorar, y cómo debo comportarme, no, o sea, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué mejor respeto a autoridades de allá afuera y soy bien alineadito, bien alineadita, y llego temprano, y no falto, y a ver qué, no, pues me dijo que hiciera esto, no, pues yo también voy a hacer esto, porque no conocemos a Dios realmente.
que son 12, son 4, 8 y 4, 12, son 3 líneas de 4, representando, a las 12 tribus de Israel. ¿Y qué me dice esto, hermano? Que el sacerdote Aarón entraba continuamente a interceder. ¿Por quién? ¿Sí estamos? ¿Por quién? Por su pueblo. Por el pueblo, por las 12 tribus de Israel. Y entre esas 12 tribus, ¿sabes quién va? ¿Quién va? Diga presente. Hermano, tú y yo. Y sabes una cosa, hermano, el sacerdote tenía necesidad de entrar, ¿sí?, a la presencia de Dios. Por ahí en Hebreos 5, alguien busque en Hebreos 5, perdón. Y ahí dice, hermano, la raíz de por qué todo esto, ¿sí? Porque todo es un plan perfecto de Dios, ¿sí? Amén. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Le sigo? Sí, por favor. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Mi hermano, dice otra porción de la Escritura que el sumo sacerdote es necesario, escuchen, que entre a la presencia de Dios y primeramente, ¿qué haga? ¿Qué haga? ¿Le suena expiación? ¿Por qué? ¿De quién? No, de él mismo. ¿Sí? Es necesario, hermano, que el sacerdote Aarón entrara, hiciera expiación primero por sus pecados, porque él sabía lo que había hecho, pero ahí estaba el llamado, ejerciéndolo, ¿sí? ¿Sabes una cosa, hermano? Una palabra de Dios nos dice, o sea, en la oración que debemos hacer, debemos entrar a la presencia de Dios y primeramente, ¿qué hacer? Pedir perdón por nuestros pecados. Cuando tú ya estés libre de culpa, entonces intercede por quien tú quieres. Pero tú no puedes ser culpable con pecados, con faltas, con todo, sin pedirle perdón. Pero Señor, humíllalo, transfórmalo, cámbialo. ¿Y tú? Pues espérate, primero entra y pide por ti. Y luego que Dios te limpie, y luego que Dios me limpie, entonces ya voy a pedir por el pueblo. Antes no. ¿Por qué? Porque mi oración tiene una barrera, tiene un estorbo. Y ese es mi pecado. ¿Vamos bien? ¿Sí? No lo sé. Hermanos, si tienen una duda, díganlo, ahorita lo vemos. Hermano, rápidamente nos vamos al libro de Números, capítulo 20, cuarto libro, hermano, del Antiguo Testamento, Números 20. ¿Ya estamos? Espérenme. 20:22, hermano. Y dice arriba, Aarón muere en el monte de Hor. Muy bien. Escucha bien esto, hermano.
gloria. Oscar 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de oro. 26. Lana. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Hasta ahí. Bueno, 27. ¿Cómo? Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. ¿Más? ¿Estás ahí? No, ¿cuál es? Es número 20, 28. Números 20, 28. ¿Sí? Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Hasta ahí. Hermano, ponga especial cuidado en el 26. ¿Qué dice? Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Hasta ahí. ¿Qué te dice eso? ¿Será un ajuste? Todo pecado trae consecuencia. Y hermano, se hizo gran celebración cuando el sacerdote Aarón fue instituido Aarón como sacerdote. Y sus vestiduras, hermano, eran de lo más fino, de lo más hermoso, las piedras de oro, todo. Después de haber fallado, dijo Dios: a mí no me importa tu pecado. ¿Sí? Lo perdonó. Después busquen ustedes, que no puedo abundar tanto y le voy a alcanzar, hermano, pero Dios perdonó a Aarón. ¿Sí? Y mantuvo, hermano, ese llamado en Aarón, porque Aarón tenía su llamado desde que nació, desde el vientre de su madre, de ser un sacerdote. Y sabes una cosa, el primer sacerdote del pueblo de Israel, no hubo uno antes que él. ¿Sí? Pero a Dios no se le olvida nada. Y sí, en su momento Moisés lo reprendió, Moisés lo regañó y todo, pero se le estaba guardando algo, hermano. Y dice aquí la palabra de Dios. Bueno, dice en una parte de la escritura, hermano, que veremos por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, hermano, Dios le llama a la iglesia a arrepentirse. ¿Sí? Dice: porque has perdido tu primer amor. Por tanto, entonces yo te recomiendo que te vuelvas y hagas las primeras obras. Escucha lo que dice, hermano. No sea que otro venga y ¿qué pase? Tome tu lugar. Corona. No sea que otro venga y tome tu corona. Alguien que sí pagó el precio, alguien que sí ejerció el ministerio con dignidad, alguien que no se avergonzó de hacer lo que un sacerdote está mandado a hacer o llamado a hacer. ¿Sí? Y aquí, ¿qué estaba pasando con Aarón? Digo, ¿por qué había problema en que lo enterraron con sus vestiduras? Lo despojaron, hermano, de aquello precioso que Dios puso en él. Lo llevan al monte y ni siquiera lo vas a enterrar con sus padres. ¿Sí? Allá lo vas a desvestir. Y su lugar, ¿quién lo va a tomar? Su hijo Eleazar. Hermano, no somos indispensables. ¿Quién va a ser como yo? Es que si no soy yo, esa iglesia se viene abajo. Es que si yo no traigo gente y están solos, es que no es de Dios. Hermano, cuando el diablo fue lanzado del cielo a la tierra, no andaron sin nada. ¿Tú crees que no tenía ya sus vestiduras preciosas, hermosas, sus instrumentos de adoración?
esté vacía. Ese es el síndrome de Lucifer. ¿Lo habían oído? Yo lo escuché. Porque esta iglesia, hermano, muchas veces se ha quedado sola por eso. La obra no es de nosotros. La obra es de Dios. ¿Sí? Si tú pagaste un precio, hermano, por alguien, ¿cómo lo llevas? Hermano, y dice aquí la palabra de Dios que en el 29, y en toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo ajuste o no hubo un ajuste? Y él se arrepintió. Y decía yo en la mañana, ahora yo que a veces ni se me olvida lo que hice y ya esto se me olvidó. No se me olvidó, es que ya me acostumbré. Se olvida cuando no le das un valor. Sí, realmente. En una ocasión decía mi mamá, no sé quién se le salió una palabra, pues, ay, es que se me salió. Dijo, mamá, no, es que no se te salió. No has dejado de decirlas. Y es cierto. Hay veces que, hermano, hay palabras o acciones que hacemos que a veces hasta en la casa de Dios se nos salen. ¿Y qué quiere decir? No se nos salen. Es que no hemos dejado de actuar así. No hemos dejado de hablar así. Aarón se consagró a Dios, hermano. Pero la palabra de Dios dice que si no cuidamos, hermano, nuestra relación con Dios, si no volvemos a nuestro primer amor, dice el Señor, yo te recomiendo que vuelvas a tu primer amor. Que sé lo que te va a pasar si sigues así. ¿Sí? No sea que alguien venga y tome tu corona. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo, hermano, nos vamos a esperar para poder ejercer el ministerio al que hemos sido llamados? Y dice aquí, es que estoy pensando si alcanzo o no alcanzo, hermano, pero Deuteronomio 9, no, hermano, no lo busqué. No alcanzo este ya. Miren, la otra, ¿qué es? Perdón. ¿Sí? 10:54. Hermano, le iba a hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero también está muy extenso. Solo le voy a decir algunas reseñas, algunas cosas. Y le dice aquí, Pablo, circuncidado, a lo mejor usted lo sabe, hermano, como yo no lo sabía antes. Pablo circuncidado al 8º día, ¿de qué? Pues de su nacimiento, ¿verdad? Es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Sale? ¿Se va muy bien? De la tribu de Benjamín. Eso lo conecta directamente con el rey Saúl, porque Saúl también venía de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo. ¿Sí entiende eso? ¿Sí?
hice un alto. ¿Sí? ¿Sabes por qué, hermano? Porque a Pablo se le encontró irreprensible en cuanto a la ley. ¿Por qué? Porque él hacía que se cumpliese la ley como era. ¿Sí? Pablo, hermano, creía en Jesucristo. Pregunta. No. No, como ninguno del pueblo de Israel, creo que hasta la fecha. Entonces, ¿qué fue necesario? Que Jesús viniera y sopas, lo tumbó y lo dejó ciego. ¿Sí? De otra manera, hermano, el apóstol Pablo estaba bien arraigado a sus leyes y no eran malas. O sea, él conocía la ley, ejercía la ley, ¿sí? Pero le faltaba creer en Jesucristo, nada más. Porque al creer en Jesucristo, hermano, eso le cambió todo. No le cambió, hermano, escuche bien y grabes esto. No le cambió su forma de ser, ¿sí? Porque vemos que siguió siendo rudo, ¿sí? Pero ahora, hermano, en el amor de Jesucristo, para amonestar a las iglesias, para amonestar a la gente. Cartas muy duras tiene Pablo, ¿sí? Pero a él se le halló irreprensible en cuanto a la ley. Hermano, los fariseos conocen la ley, pero no creen en Jesucristo. Y Jesucristo viene a voltear. Dice, yo no vengo a abolir la ley, sino que la ley se cumpla. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermano, Pablo tenía la creencia de que todos aquellos que no creyeran en la circuncisión, que no hicieran los 10 mandamientos al pie de la letra, hasta no lavarse las manos, abstenerse de lavarse las manos el sábado de reposo, los mataba. No estás cumpliendo la ley, ¿sí? Cuando se reunieron todos ahí en un lugar, alguien que me ayude para matar a Esteban, ¿quién estaba ahí? Pablo, regocijándose porque estaban matando a Esteban. ¿Sí? Y la iglesia, hermano, escondida. Los poquitos cristianos que podía haber escondidos, de miedo. ¿Por qué? Porque estaban ocultándose de Pablo, se los podía matar. ¿Sí? Entonces, hermano, voy a terminar con esto. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que la iglesia de Jesucristo estaba atemorizada. ¿Sabes por qué, hermano? Por esa, ¿cómo se le llama? Que andaban haciendo con los cristianos. Matanza o se le llama de otra forma. Persecución, exactamente, contra los cristianos, y la iglesia se esconde, ¿verdad? Cuando Pablo, hermano, es convertido a nuestro Señor Jesucristo, lo tumba ¿en qué iba? En un caballo, ¿en qué iba? Dice que lo tumba, ¿sí? Eso me hizo pensar que iba en algo así. Y lo deja ciego. Pasa un proceso. Pero él estaba trabajando en su corazón y en su vida. Y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia de Jesucristo somos tú y yo. Si tú eres perseguido, no se meten contigo, se meten con Jesús. Amén. Si tú eres golpeado, tú eres maltratado, pero por causa de la palabra. No, es que la vecina me desgreñó porque le pegué a su hijo. Yo tengo que padecer. Espérame. Te golpean porque tú anduviste allá de mal hablado, de pleitista, porque anduviste de chismosita, metiendo en problemas, pues no es padecer con la palabra de Dios. Cuando vas y hablas la palabra de Dios y te golpean, déjase a Dios, dice la palabra. Y viene Pablo, hermano, y se despierta y creyó en Jesucristo y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y le dice a la iglesia, ustedes como iglesia, si no están dispuestos a morir por Jesús, nieguen su fe y váyanse. Pero desde ahora, la iglesia de Jesucristo tiene que salir de su cueva y que nos vean que somos hijos de Dios. Y batalló para que la gente le creyera, porque pues qué fácil
Mira, tengo una sobrina que tenía mucho tiempo que no se embarazaba y se embarazó y todo. Le digo yo, es que ya se le dio, ya Dios te dio lo que querías y te está jalando con un